De nuevo. Y entonces, estábamos diciendo, ¿no? Vamos a hacer la diapositiva más grande. Estábamos diciendo que cada esfera de la actividad humana desarrolla tipos relativamente estables de enunciados, ¿no? Tipos relativamente estables relativamente porque la historia los modifica, el paso del tiempo los modifica, pero en tres momentos, en tres dimensiones como son el contenido temático, el estilo y la estructura o composición, en general esos enunciados, esos tipos de enunciados son reconocibles, tienen una estabilidad, tienen una homogeneidad y los llamamos géneros discursivos, ¿no? Cada ámbito, cada esfera de la actividad humana o praxis humana tiene su repertorio de géneros. Y habíamos visto recién ejemplos, ¿no? De discurso escolar con sus géneros, y hay más, ¿no? En cada esfera, acá yo mencioné algunos nada más. Y después estábamos viendo cómo, por ejemplo, en un ámbito, dos géneros de un ámbito, la noticia y la entrevista, como géneros discursivos del ámbito periodístico, del discurso periodístico, ¿no? Y cómo cada uno de ellos tiene sus características propias en cada uno de estos rasgos, ¿no? El contenido, el estilo y la composición, ¿no? Y son dos géneros, siempre esto es importante, la idea de vincular el género discursivo con una práctica humana, una actividad humana. Una cosa es una noticia que es para mantenernos informados, es el minuto a minuto, lo que está pasando. Antes, cuando no teníamos estos medios, era estos medios que tenemos hoy, que nos comunica a todo el mundo en 15 segundos, global, el mundo global. Antes era, bueno, la noticia era la noticia del día, ¿no? El diario era la noticia del día, de un día para el otro. Bueno, la historia nos va cambiando, las tecnologías nos cambian la comunicación. Eh, pero la entrevista, por el contrario, suele ser un texto más extenso, no tan urgente, que tiene que ver con una persona notable, ¿no? Hago una entrevista a un presidente o a un actor o a una actriz que está estrenando una película o, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, a su vez, un mismo género discursivo, y acá entonces sigo, eh, un mismo género discursivo lo podemos tener en diferentes ámbitos. Por ejemplo, la entrevista, ¿no? La entrevista puede estar en la esfera periodística o puede estar en la esfera laboral, ¿no? Cuando una empresa o alguien va a contratar a alguien para algún trabajo y le toma entrevista, hasta el verbo es distinto, ¿no? Casi como si fuera un examen, pero es la entrevista laboral que tiene una finalidad completamente distinta que la entrevista periodística, ¿no? O puede ser la entrevista de investigación, es otro ámbito, del ámbito científico, que se hacen entrevistas para producir conocimiento que después permita prever diferentes situaciones, etcétera, ¿no? Para estudiar algún tema. Entonces, en cada ámbito, en cada esfera de la actividad humana, la entrevista va a cambiar. No va a ser igual en todos los ámbitos. Sin embargo, va a tener ciertos rasgos comunes, por ejemplo, como que siempre implica un rol medio fijo, ¿no? Hay una persona que pregunta y la otra que responde. Eso no importa si es en la esfera periodística, en la esfera laboral o en la esfera de la ciencia.
pero eso se mantiene estable en el género, esa organización, esa estructura, esa composición del género se mantiene a través de los ámbitos, ¿no? Entonces, fíjense qué dinámicos son estos conceptos. Tenemos esferas con sus géneros discursivos, pero también hay algunos géneros discursivos que pueden estar en más de una esfera. Lo que importa es pensar que son enunciados relativamente estables y reconocibles por esos tres parámetros de tema, estructura y estilo. Entonces, Bakhtin clasifica los géneros en primarios y secundarios, ¿no? Esperen, que se me corrió. Los géneros discursivos primarios, dice él que es, por ejemplo, un saludo, digo yo, una charla de ascensor, una notita que pegamos en la heladera, que son géneros muy sencillos, que se aprenden casi sin que nos enseñen nada, se aprenden por andar por el mundo, y que tienen una relación inmediata con la vida cotidiana, ¿no? En cambio, los géneros discursivos secundarios, secundarios en el sentido de complejos, mucho más elaborados, como por ejemplo una novela, un drama, un informe de investigación, una sentencia judicial, etcétera, ¿no? Son géneros que absorben, que toman los géneros discursivos primarios, los combinan, los transforman, los complejizan. Son géneros que están asociados a prácticas, a actividades sociales muy elaboradas, muy desarrolladas, especializadas, ¿no? Géneros discursivos primarios y géneros discursivos secundarios. Dice Bakhtin, la naturaleza del enunciado debe ser descubierta, estudiada, ¿no? Cada vez que nos interesa un enunciado en particular, lo tenemos que estudiar mediante un análisis de ambos tipos de géneros discursivos, ¿no? Los géneros discursivos primarios y los secundarios. Y dice él también. La lengua, y acá se pone crítico Bakhtin, ¿no? Explícitamente crítico. La lengua se analiza desde el punto de vista del hablante, generalmente, como si hablase solo, sin una forzosa relación con otros participantes de la comunicación discursiva, ¿no? Como que se habla lo que el hablante dice, la intención del hablante. Y él dice, no, hay que pensar que siempre la lengua implica diálogo, es un yo con un otro y esa relación con el otro es la que le da una orientación, le da una finalidad, le da un estilo a lo que digo, ¿no? Por ejemplo, dice él, cómo es importante pensar los enunciados en relación con los géneros discursivos, ¿no? En relación con el estilo. En la gran mayoría de los géneros discursivos, salvo los literarios, dice él, salvo los artísticos, un estilo individual no forma parte de la intención del enunciado, no es su finalidad, sino que resulta ser, por decirlo así, un epifenómeno del enunciado, como algo adicional que ocurre porque se da, un producto complementario, pero los enunciados no buscan el estilo individual. El estilo está más bien determinado por el género discursivo, ¿no? Fíjense estos dos ejemplos de enunciados que les doy, ¿no? El primero, el que está en el fondo, es lo que se llama en el discurso periodístico una columna de opinión, ¿no? Entonces podemos ahí decir que seguramente hay un estilo más individual en algún punto, porque es un texto que se firma, ¿no? Que lleva nombre y apellido, Jorge Argüello, no es como una noticia que no se firma, ¿no? Sin embargo, este Jorge Argüello no puede acá escribir un cuento. Como es una columna de opinión, va a tener ciertas características que tiene que seguir, ¿no? Incluso para que los lectores o las lectoras, cuando vean que es una columna de opinión,
sepan lo que van a encontrar en ese texto, ¿no? En cambio, en el otro texto que les pongo en pantalla, un contrato de alquiler de vivienda. Es un texto fijísimo, no hay margen para la individualidad, el estilo individual. Si le pones estilo individual, te salís de cómo debe ser el texto, puede ser que el contrato de alquiler no valga, no sea válido. Entonces, la verdad es que el estilo, más lejos de ser individual, está más cerca de estar determinado en general por los géneros discursivos y por las esferas de actividad humana, ¿no? Entonces, vamos a fijar ahora el concepto de enunciado, ¿no? Bueno, Que dijimos que al principio de la clase que buenísimo. los Dale, conceptos que bárbaro. nos tienen que quedar Muchísimo. claros hoy son los de Sí, género discursivo y enunciado. Y Bakhtin, sí, sí, para sí, sí. aclarar, Por ahí ser muy doble, sí, cierren, sí. cierren micrófonos. Y Bakhtin, Bueno, para mil aclarar, gracias. Chau, chau, Carlitos. Chau, 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 chau. el concepto de enunciado, lo distingue, lo compara, lo contrasta con el de oración, ¿no? Y entonces va a decir, el enunciado es una unidad real de la comunicación discursiva, del uso de la lengua en esferas de la actividad humana, mientras la oración es una unidad convencional del sistema de la lengua, ¿no? De la gramática. Entonces, sigue Bakhtin distinguiendo, ¿no? El enunciado, ¿dónde empieza y dónde termina un enunciado? Bueno, él dice, por el cambio de los sujetos discursivos. Un enunciado termina cuando quien está hablando le da la palabra al otro o la pierde, ¿no? Porque el otro toma la palabra. Pero la cuestión es el cambio de sujeto que habla, del sujeto discursivo. En cambio, la oración, ¿dónde empieza, dónde termina el enunciado? Y empieza con la mayúscula y termina con el punto, si es una oración escrita. Si es, bueno, si fuera oral, una oración oral, tendría que tener pausas, ¿no? Una pausa al principio y una pausa al final para separarla de otra oración, ¿no? ¿Qué otra cosa distingue un enunciado de una oración? El enunciado, como es una unidad de comunicación discursiva, del uso de la lengua, siempre está orientado, ¿no? Está orientado a un hablante. Y el hablante siempre se espera que la persona que escucha, la persona que reciba, eh, conteste algo, aunque la contestación sea un silencio. Es decir, que no te dice nada, pero el mismo silencio es una respuesta, ¿no? Si nadie te dice nada, te está diciendo algo. En cambio, la oración no. La oración no está dirigida a nadie, no tiene una finalidad, no tiene un propósito, ¿no? Todo enunciado sí, porque el enunciado se da siempre en una situación en la que alguien se dirige a otra persona. Y la persona que habló primero también, ¿no? Es como dice acá en esta cita que les pongo de Bakhtin, todo hablante es de por sí un contestatario. En mayor o menor medida, nunca nadie, él no es un primer hablante, nunca nadie está hablando por primera vez. Entre nosotros no está Adán, que habló por primera vez. Siempre estamos diciendo algo porque otro dijo otra cosa antes, ¿no? Dice Bakhtin entonces que todo enunciado es un eslabón en una cadena. Casi como decía Peirce, ¿no? Todo signo viene de otro signo y va hacia otro signo, se dirige a otro signo. Bueno, acá pasa lo mismo con los enunciados. Todo enunciado, todo lo que decimos viene de otro lugar. Lo que yo estoy diciendo ahora viene de lo que dijo Bakhtin y de lo que dijo mi primera profesora que me enseñó esto y de lo que dije el cuatrimestre anterior enseñando este mismo tema
es una cadena y seguirá en lo que ustedes digan después sobre este texto, en un parcial, entre ustedes, etcétera, ¿no? Siempre todo enunciado es un eslabón, una piecita en una cadena mucho mayor de enunciados, ¿no? Tanto que lo preceden como que los va a suceder. Y en esa cadena siempre está la palabra propia, ¿no? Lo que Ajeno. alguien dice, pero esa palabra está llena de palabras ajenas, de Ujú. usos anteriores y tiene como preñados, como en sí, la posibilidad de futuros usos, ¿no? Mientras en la oración la palabra es como neutra, no es de nadie, es de un libro de gramática. Que eso ya sería un enunciado, ¿no? Pero bueno, lo dejamos para otro análisis. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera la oración no hay futuro, si yo describo esta frase, la abordo como oración, porque la diferencia entre oración y enunciado es básicamente cómo me paro yo ante una frase. ¿La voy a estudiar como oración o la voy a analizar como enunciado? Entonces, si yo me parara frente a esta frase, no hay futuro, como oración, yo digo, bueno, esta es una oración unimembre que no tiene No ni tiene sujeto, sujeto ni ni predicado, predicado. tiene un verbo impersonal que no lo hace nadie, no tiene un sujeto, futuro es su objeto directo. En cambio, si yo miro acá, no hay futuro, y pienso en esta frase dicha por determinado hablante en determinado momento, en determinado lugar, tiene otro sentido, ¿no? Tiene otra orientación. Si miramos, por ejemplo, ¿no? La primera foto, la de el actor Francella, Guillermo ¿no? Franchella. Dice, sin educación no hay futuro. Esta era de la época de la pandemia, cuando dábamos clase por Zoom. Virtual. Y algunos decían que eso no era educación, ¿no? Que eso no, que no había clases. Em, eh, bueno, él decía eso. Y ahora, por ejemplo, aparece la frase de esta chica en una, no es de esta chica, ¿no? Lo hemos repetido un montón, ¿no? Sin educación pública no hay futuro, ¿no? Fíjense cómo hay ahí una palabra de esa chica que lleva el cartel, ¿no? Porque lo lleva ella, es de ella esa frase, ella se apropia de esa frase, en la que está la frase de Francella, ¿no? La frase de Francella, que no es de Francella tampoco. Lo que hizo Francella fue tomarla y decir, yo digo esta frase, yo acá ahora digo esta frase. Y la chica está haciendo lo mismo. Y es su palabra propia y está la de Francella, pero le puso una palabrita ahí en el medio, ¿no? Es sin educación Público. pública, no hay futuro, ¿no? Bueno. Cierro con esto mi explicación y les dejo la palabra a ustedes por consultas, por dudas que les hayan quedado, lo que quieran. Pueden abrir micrófono y consultar Ay, o comentar. Ah, usted dijo de que esa era una primera clase. ¿A qué se refiere con eso? Que voy a hacer otras con contenidos de semiología para apoyar las clases. Creo que eso me va bien porque, bueno, hoy falté porque hoy tenía fríos. No, no hay problema con eso, no te preocupes, y esto es optativo y es material de apoyo. Va a haber otra cosa porque creo que aún me siento un poco mal. No, no te preocupes, queda todo grabado, después pueden revisar. Si no, Pero va, si, pero si va a digo, aceptar otra cosa. sí, si no se les ocurre nada porque quedaron apabullados, yo corrí con los conceptos.
tengo preparado algún ejemplo de algún texto para que hablen ustedes, ¿no? Yo pongo el texto en pantalla y ustedes me dicen eh, de qué esfera sería, qué género discursivo sería, y le reconocemos tema, estructura, estilo. Podemos hacer esas cosas. Pero, ¿no les quedó ninguna duda? Yo creo, profe, que se entendió muy bien y que igualmente a medida que vayamos haciendo, como que van a ir surgiendo las dudas y esas cosas, pero por ahora está todo muy bien. Buenísimo. En realidad estos no son conceptos difíciles, pero van a ver en todas las carreras a las que apunten, y no solo en las carreras, porque no todo en nuestra vida son carreras profesionales, ¿no? Sino esto es para vivir, entender el lenguaje de esta manera, eh, es es muy productivo, nos hace ver las cosas de otro modo. Bueno, vamos a hacer eso. Sí, Mime. Perdón, a mí me surgió una duda porque estaba preparando el material que teníamos que leer para la próxima clase. Teníamos que leer a Van Benist y lo que me surge como duda es un poco ambos analizan lo mismo, ¿no? Porque usan los mismos conceptos y sitúan a la enunciación entre la lengua y el habla. Quería... Totalmente, Mm, totalmente. La sitúan de una manera que desmorona un poco esa distinción entre lengua y habla, ¿no? Van Benist, por si alguien todavía no le suena, es lo próximo que hay que leer. Yo voy a dar clases como esta sobre Van Benist también. Es un lingüista francés. ¿No? Es decir, ahora estábamos con Bakhtin, que es ruso, el otro es francés, Émile Van Benist, discípulo a través de un discípulo de Saussure, pero ambos retoman, es decir, tanto Bakhtin como Van Beniste efectivamente retoman los conceptos de Saussure para romper esa dicotomía lengua-habla, ¿no? Y que pareciera entonces que el uso de la lengua no fuera estudiable, ¿no? Y acá lo que estamos planteando, avanzamos ahora en la materia, es todo lo contrario. Hay que estudiar el uso de la lengua, ¿no? Lo que les va a dar Van Benist es otra mirada sobre la subjetividad. Eh, Son ok, distintas. pero No están leyendo lo mismo, sí. pero la teoría es Están hablando de ambos como de lo mismo, ¿no? Y son también contemporáneos entre sí. sí, la palabra que ustedes pueden eh, utilizar como eje a través de estos textos es sin duda enunciación. Enunciado son las palabras que Van Ministro no va a hablar de géneros discursivos, pero sí es teoría de la enunciación, ¿no? Mm, gracias. Bueno, vamos a hacer esto, vamos a intentar. Hay algunas preguntas en el chat. Ay, no las vi. A ver. Se cortó antes, profe. Sí, no. Milagros, ¿no? Que pregunta sobre primarios y secundarios. Sí, como vos decís, el primario es aquel género como el saludo, aquel género que está más directamente vinculado con la vida cotidiana. Los otros, como por ejemplo una entrevista, decís, bueno, sí, también tiene conexión con la vida cotidiana, y a lo mejor el entrevistado, como yo les había puesto ahí la foto, ¿no? De cuando lo entrevista a Messi, ay, este chico, ya se me olvidó el nombre de él.
del que lo entrevistó, que fue tan famoso, que lo besa en el cuello en un momento, ¿no? Rompe con la regla de cualquier entrevista, ese entrevistador. Pero bueno, Messi ahí está contando algo, como siempre, él es un personaje entrevistable por lo destacado que es en el mundo y demás. Pero hay como una relación, vos no vivís entrevistando a la gente, ¿no? No hay una relación más mediatizada de la vida cotidiana. Sin embargo, es una clasificación, sí, los géneros primarios son más simples, no tenés que prepararte especialmente para aprenderlos, ¿no? Una charla de ascensor. Y sabemos que el tema es el clima. No te vas a poner a hablar de tus problemas íntimos. eh, si hablas del clima o hablas de algún problema que hay en el edificio, se cortó la luz, no se cortó la luz, etcétera. Es rápido, es comentario breve, es para que los intercambios sean breves porque la charla de ascensor te dura un minuto, dos, si el ascensor anda normalmente, etcétera, ¿no? Y el estilo es, bueno, si son vecinos que se conocen, bueno, es informal. Pero se aprende de subir y bajar por el ascensor, la charla, ¿no? En cambio, si tenés que redactar un parcial, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Tenés que estar ubicado, te enseñan, etcétera, ¿no? Y así con otras cosas. No sé si te conteste. Cualquier cosa, abre el micrófono y pregunta. Les voy a mostrar un texto y ustedes no. Lo saco, lo cierro y les muestro otro. Miren este. A ver, si ustedes me tuvieran que decir, les presento un texto y ustedes me tienen que decir de qué ámbito, de qué esfera es este texto, eh, con qué hábitos o prácticas sociales lo podríamos vincular, qué género discursivo es y qué le reconocemos de tema, estructura, estilo. Si pensamos en géneros discursivos, esas serían las preguntas que siempre nos tenemos que hacer, ¿no? Como género es una biografía. Bien, qué molesto este Zoom. Sí, exactamente. Bien, género discursivo, una biografía. Muy bien, entonces si decimos biografía, ustedes ya saben cuál es el tema. ¿Cuál es el tema de una biografía? Vida de Ah, una la historia persona de en alguien. particular. Claro, la vida de alguien. ¿Y cómo se organiza, cómo se estructura Creo una que con su biografía? nombre completo, de cuántos Nacimiento y vivió, fallecimiento. que murió, su familia, Bien, si tuvo hijos. sí, y se cuenta, es una narración, ¿no? Una narración. ¿Y se cuenta en cualquier orden o en el orden de la vida? Orden de la El vida. orden de la vida. El orden de la vida es lo que llamamos como el orden cronológico, ¿no? Como que el discurso trata de seguir el mismo orden de la vida de la persona que estamos hablando, ¿no? Y aparece, por ejemplo, en el estilo. Si pensamos en el estilo, ¿ustedes qué dirían del estilo de una biografía como esta? Es formal. Sí, sí, exacto. Siempre en tercera persona, ¿no? Y díganme, ¿con qué práctica social vincularían ustedes esta biografía? ¿Cuándo en la vida dirían, escribirían o leerían un texto así? Cuando vamos a leer un libro. Educativo. Bien, Académico. sí. Si uno tiene que estudiar y, por ejemplo, no lo conoce, ¿no?
va a leer esto. Sí. Es lo que se llama literatura de consulta, ¿no? Como en diccionarios, enciclopedias, hoy lo hacemos mucho en Google, ¿no? Material de consulta. Uno tiene una duda, uno no sabe. Ahora, si yo les mostrara que esto es la primera parte, igual en el texto en pantalla ya hay una pista de otra cosa, ¿no? Pero es al final. Pero si yo les mostrara que esa es la primera parte de una página como esta, ¿qué me dirían ahora ustedes de las mismas tres cuestiones? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la esfera de la actividad humana con la que se vincula este texto? ¿Qué me dirían? Es una contratapa de un libro, Ajá. es una biografía que lo que hace es introducir al autor de un libro. ¿Y qué más? Fíjense lo que tienen en pantalla ahora. Es una publicidad. Claro. Y Novelas. no, más que novelas hay alguna, pero más que novelas son ensayos teóricos súper importantes. Esto es como, Oiga, ¿no? Es lo siento súper, mucho, súper. Roland Barthes es. eh, pero además fíjense estos cartelitos, ¿no? Comprar, 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 ¿no? Esto es capitalismo puro. ¿De qué esfera de la actividad humana sería esto? tal vez avaricia. ¿De? Avaricia. Comercial es Com- una página de Marketing. venta. Sí, publicidad. Esto es, la biografía está ahí puesta, yo la recorté de la página, ¿no? Para que vean cómo un género es absorbido por otro, ¿no? Porque esta es en realidad es una plataforma de venta online, es una librería online, es una plataforma de venta online de libros, ¿no? Que tiene muchas colecciones, etcétera, ¿no? Es global. Fíjense que esta es Planeta de Libros Argentina, ¿no? Miren, nos quedan 5 minutos. Sí, Juan. Aunque sean 5 minutos, ya creo que en serio tengo que irme porque me siento un poquito mal. No hay problema. Salí de la llamada sin problema. Fíjense si les muestro esto. Nos quedan 5 minutos. Con la teoría que tenemos, ¿qué dirían de esto? Es una protesta callejera. Bien, esa es la práctica social. O sea, la esfera sería esa. Sí, Bien. sí. Podríamos decir que la esfera, esto es discurso político, ¿no? El que está hablando no es un político, es un ciudadano, pero los ciudadanos, las ciudadanas, les ciudadanes formamos la parte fundamental, ¿no? Del ámbito político. Y si tuvieran que pensar ahí, ¿no? En esa foto, ¿cuál es el género discursivo? Sigo. Lo que pasa es que acá hay un cartel original, ¿no? No llevó una cartulina, no llevó una pancarta, sino que acá hay todo otro trabajo, ¿no? Le Como si fuera cambió un el. panfleto. Sí, el panfleto, no, ¿sabes qué? No, No qué es un panfleto porque en el panfleto. panfleto vos tirás el panfleto y la idea es que la persona se desconecta, ¿no? Porque habitualmente es como algo medio que o es perseguido. Acá es lo contrario, es más como una pancarta, ¿no? Que yo lo llevo y lo llevo pegado a mi cuerpo y digo, yo sostengo esto, yo digo esto,
¿no? Por eso es más bien, no tiene la forma del cartel típico, es más original, es más creativo, y acá podemos decir que hay un estilo individual en esa forma que, ¿no? que le dio la forma de tijera. Eh, pero esto es más bien una consigna, ¿no? De una marcha. Eh, es la consigna, lo que se llama la consigna, ¿no? La marcha es la práctica social de la esfera política. Y que yo, obviamente, tomo el enunciado y estoy diciendo también, ¿no? Lo estoy tomando en una clase, pero no puedo darla sin decir que la estoy dando por la universidad y por todo lo que hacemos siempre en la universidad, ¿no? Cerramos la clase. Gracias por el contenido específicamente creado para protestar. Gracias por la clase, pero gracias por la clase con contenido. Es un placer dárselas. La universidad es uno de los mejores lugares que tenemos en la sociedad y obviamente los estudiantes son los protagonistas de eso, son los destinatarios, pero somos todos, todas las personas. Cerramos la clase haciendo el mismo procedimiento para ver cómo un género absorbe y transforma a otros. Si yo ahora les muestro esto, díganme de qué esfera es esto, qué género reconocerían ustedes. Publicidad. No, no te Es de está la esfera de vendiendo. la ¿Seguiría siendo información. esfera política y sería el género periodístico? Informativo, digamos. Sí, claro, está la consigna política, que es lo que está en la tijera, etcétera, pero está absorbido a través de la foto en una nota periodística, ¿no? En una noticia periodística ¿de qué diario? Página 12. Página No, 12. Y a su vez, ¿esto dónde está? Que le puedo poner en redes sociales. corazoncito, comentarios. En una red social, Instagram, redes Pero sociales. Redes sociales. Exactamente, en Instagram Instagram. específicamente, ¿no? Es un posteo de Instagram, un posteo periodístico desde el diario, página 12, ¿no? Bueno, antes de que se corte, gracias también a ustedes, es un placer